Empezamos. Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy nos toca resolver problemas matemáticos, que corresponden al tema del final al principio. ¿Y qué significa eso, profesor? Es que para resolver estos problemas vamos a empezar desde el final de lo que planteamos. De lo que vamos a plantear, empezamos desde el final. Pero ¿cómo, profesor, ello? Para resolver estos problemas tienes que saber lo siguiente. Préstame atención a lo que te voy a indicar ahora. Préstame atención. Tengo que saber lo siguiente. Tengo que saber las operaciones inversas a las 4 operaciones básicas. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, si estoy sumando, ¿qué es lo contrario a una suma? Pues, Resta. una resta, ¿no? Y si estoy restando, ¿qué es lo contrario a una resta? Una suma, muy bien. Y si estoy multiplicando, ¿qué es lo contrario a una multiplicación? Dividir. Muy bien. Y si tengo una división, ¿qué es lo contrario a una división? Multiplicar. Muy bien. Eso lo tienes que tener bien en claro antes de empezar estos problemas. Y estos problemas, lo que tú vas a hacer es primero ordenar las operaciones. Vas a ordenar las operaciones para luego encontrar el número o la cantidad que te pide en el problema. Sin más preámbulos, entramos a la resolución. Tengan una regla a la mano, por favor, y estén atentos. Les voy a pedir que observen el primer ejemplo. No lo copies, obsérvalo primero, cómo se trabaja. Primer paso, hay que leer para entender de qué trata el problema. Dice, a cierta cantidad se le resta 3. A cierta cantidad, una cantidad que no conozco, le vamos a restar 3. A ese resultado se le divide entre 5. Y a este cociente se le resta 3. Y el resultado final es 2. Y a ti te piden hallar la cantidad inicial. Ah, profesor, me han pedido la cantidad inicial. ¿Cómo se resuelve, cómo se plantea este problema? Bien, préstame atención para que entiendas. Para plantear este problema, vamos a utilizar acá hay cuadraditos que me van a permitir a mí ordenar las cantidades. Este primer cuadradito que he colocado en ese lugar me va a indicar la cantidad inicial. En este primer cuadradito va a estar la cantidad inicial, que en este momento no la conozco. No conozco la cantidad inicial. Pero a partir de ese cuadradito voy a empezar el proceso para encontrar esa cantidad. Bien, paso número 1. Lo primero que haces es ordenar las operaciones. Miren, por favor. A cierta cantidad, dice el problema, se le resta 3. Ahí está. Entonces, a esa cantidad inicial que no conozco, lo primero que voy a hacer es restarle 3. Ah, ordeno las operaciones. Profesor, ¿hacemos eso? Dije que primero me prestaran atención. Sí, profesor. Después escriban. Después van a escribir tranquilamente. Muy bien, le restamos 3. Cuando le restas 3, vas a obtener una cantidad, un resultado. Bien. Luego continúa con la lectura. Al resultado que obtengas, se le divide entre 5. ¿Qué significa? Que en este momento, a ese resultado, ahora lo voy a dividir entre 5. Oh, muy bien. Estoy ordenando las operaciones. Lo voy a dividir entre 5. Perfecto, profesor. Listo. Y ahí voy a obtener un nuevo resultado que lo voy a colocar en este cuadradito ahí. Perfecto. Que no sé cuánto es. A ese cociente que has obtenido, según el problema, lean, se le resta 3. Ah, profesor. Significa que ahora tengo que restarle 3. A lo que he obtenido, le vamos a restar 3. Entonces colocamos ahí menos 3. Listo. Y voy a obtener un resultado que no conozco en este momento. Pero mira, acá viene la parte final. Y el resultado final, ahí está, ahí me detengo. Cuando te indiquen el resultado final, luego de hacer todas las operaciones, ese resultado final, ¿dónde va? Va en el último cuadradito. Ahí va el resultado final.
Y el resultado final ahí es 2. Ese número 2 se escribe en el último cuadradito. Lo que has hecho en este momento es el esquema de trabajo, donde tú has ordenado todas las operaciones y has colocado el último dato, que es el resultado final, en el último cuadradito. Y ahora viene la resolución. ¿Cómo se llama el título? Del final al principio. Eso significa que para encontrar esa cantidad inicial, voy a empezar desde el final. Voy a empezar desde el número 2. Pero ¿cómo, profesor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acá tiene que hacer lo siguiente. Ojo, ¿ah? ¿Cuál fue la última operación que hice? Dígame. Menos 3. 3 menos 2. Restar 3. Pasa al otro lado. Restar 3. Cuando vas del final al principio, ahora utilizas la operación inversa. ¿Qué es lo contrario? Sumar. En vez de menos 3 es más 2. Ahí Entonces sumamos sería más 3. 3, que sería 5. Cierren el micrófono. Ahora sumamos 3. Y ahí es donde tú sumas 2 más 3. 5. En este cuadradito tiene que ir el número 5. Pero sería multiplicar ahí abajo. Del final al principio. ¿Qué operación era la anterior ahí? Era dividir entre 5. Y cuando vas del final al principio, si arriba divido entre 5, acá ¿qué voy a hacer? Como dice su Multiplico. Se le multiplica por 5, que sería 25. y ahí multiplicamos 5 por 5. 25. En este cuadradito tiene que estar 25. Y finalmente, Luego es la primera más. operación Luego es Más 25 más 3, que 2. sería 28. 22. 29. 28, si estamos iniciando Tienen el 25. micrófono. Gracias. Escúchame. ¿Qué operación iba al inicio ahí? Suma. No, resta. ¿Qué operación ves ahí? Resta. Restar 3. Resta Cuando 3. vas del final al principio, aplica la operación contraria a la resta. Muerte. ¿Qué es lo contrario? 28. A 3. 28, claro. 3. 28. Y sumas 28. más 3 y eso es 28. Es 28. Cuando llegas a la parte final, encontramos la cantidad inicial. La cantidad inicial es esa que está en el cuadradito de color celeste. Y al final das tu respuesta. Y ahí dices que la cantidad inicial es 28. Y se acabó el problema. ¿Comprendieron, estudiantes? ¿Comprendieron cómo desarrollar, cómo plantear? ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Ahora, en este momento, todos van trabajando el ejercicio número 1. A ver si hemos comprendido la idea. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en primer lugar, ordenar las operaciones y luego trabajar con las operaciones opuestas. ¿Te das cuenta? Si estoy sumando, voy a restar. Si resto, voy a sumar. Si multiplico, voy a dividir. Y si divido, voy a multiplicar. Y siempre del final al principio. Empezamos el problema. Hay que leerlo en primer lugar. Dice, a un número lo dividimos entre 7. Ajá. Al resultado le sumamos 12. A la suma lo dividimos entre 4. Y al final se obtiene 5 como resultado. ¿Cuál es el número? Ajá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dibujar ahí mi cuadradito. Y en este primer cuadradito, ¿quién va a estar? El número que yo quiero encontrar. Ahí tiene que estar el número que quiero encontrar. Perfecto. Muy bien. Y como dice el enunciado, ¿no? Del final del principio, primero tenemos que ordenar las operaciones. A un número lo dividimos entre 7. ¿Qué tengo que hacer primero? Ajá, profesor. Primero hay que dividirlo entre 7. Muy bien. Cuando divido entre 7, voy a obtener un resultado que no conozco. Entonces, acá voy a colocar un cuadradito. Ahí está. Estamos ordenando las operaciones. Perfecto. Un cuadradito. Bien. Ahí está el resultado.
Pero a ese resultado que hemos obtenido, le vamos a sumar 12, porque ahí dice le sumamos 12. Entonces, voy a ordenar la siguiente operación. La siguiente operación significa que voy a sumar 12. Ahí colocamos más 12. Perfecto, profesor. Bien. Y ahí voy a obtener un nuevo resultado, luego de sumarle 12. Perfecto. Sigamos leyendo. Luego dice, a esta suma la dividimos entre 4. Ah, profesor, ahora a esa suma hay que dividirlo entre 4. Colocamos ahí entre 4. Perfecto, profesor. Bien. Y al final, oh, mira qué interesante. Luego de dividir entre 4, dice, al final se obtiene 5 como resultado. Ese 5, ¿dónde tendría que ir? Tendría que ir en el último casillero. Así es, en el último recuadro. Ahí tendría que ser. Ahí tendría que ir el número 5. Muy bien. Ahora sí, resolvemos del final al principio. Y del final al principio, ¿cuál fue la última operación que se efectuó? Dividir entre 4, ¿no? Y cuando vas del final al principio, ¿qué tienes que hacer? Multiplicar por 4. Ah, la operación opuesta. ¿Ah? Multiplicar por 4. Y cuando multiplico 5 por 4, ¿cuánto se obtiene? 20. 20 va en este recuadro. Muy bien. Del final al principio, ¿te das cuenta? La operación que sigue, que habíamos ordenado al inicio, acá era sumar 12. Y cuando trabajas del final al principio, ¿ahora qué tengo que hacer? Menos 12. Restar 12, muy bien. Y ahí vamos a restar 12. Y restamos 20 menos 12. ¿Cuánto se obtiene? ¿Cuánto? 8, muy bien. 18. 8, perfecto. 20 menos 12, 8. Y finalmente, llegamos a la primera operación que había ordenado. Si acá es dividir entre 7, del final al principio, ¿cómo tendría que ser? Multiplicar. Multiplicar por 7. Y ahí multiplicamos 8 Profesor. por 7. 56, profesor. 56. Y este último resultado, ese último valor que hemos encontrado, ese es justamente lo que me pedían. A la pregunta, ¿cuál es el número? Ahora sí respondemos, el número es 56. Y se acabó el ejercicio. Bien. Listo, estudiantes. Vayan trabajando, vayan terminando en casa. Bien, estudiantes. Ahora estamos en el ejercicio número 3. Vamos a leerlo, por favor, para comprender de qué trata. Dice, Juan tiene varios caramelos. Por la mañana comió 5 y por la tarde le dio la mitad a sus hermanos. Al día siguiente se compró 8 caramelos. Por la tarde los repartió todos entre sus 7 primos y a cada uno le tocó 4. La pregunta es, ¿cuántos caramelos tenía al inicio? Bien. Bueno, al inicio yo no sé cuántos caramelos tenía. Entonces vamos a colocar nuestro primer recuadro y en ese primer recuadro va a estar la cantidad de caramelos que en este momento no conozco, pero lo vamos ordenando ahí. Perfecto. Bien. Y ahora sí vienen las operaciones. Juan tiene varios caramelos. Por la mañana comió 5. ¿Cómo se traduce esa expresión? Díganme ustedes. Menos 5. Ah, obviamente, profesor, si se está comiendo 5 caramelos, van a haber 5 caramelos menos. Pues ahí está, lo estoy traduciendo. Ah, tiene razón, pues, ¿no? Es obvio, pues, ¿no? Profesor, es obvio. Bien. Y al comerse 5 te va a quedar una cierta cantidad de caramelos, que no sé cuántos quedan. Pero luego dice
Luego nos dice, y por la tarde le dio la mitad a sus hermanos. ¿Qué significa la mitad? ¿Cómo se traduce? Menos Entre. Ah, ¿cómo se traduce la palabra mitad? entre ¿Entre dividido cuánto? Dividir. ¿Entre dividir cuánto? entre 5, entre Entre 5. 5. Entre 5 es la mitad. A ver, un ejercicio sencillo. ¿Cuánto es la mitad de 10 soles? 5 entre 5 ¿Cuánto es la- soles. ¿Cuánto es la mitad de 2 soles? 1. Un sol. ¿Has restado o has dividido? Dividido. Ha Restado. dividido. La mitad significa dividir entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 100? 150. 50, profesor. 50. La mitad 50. significa dividir 100 entre 2. 50, esa es la mitad. No te olvides. O sea, la mitad de 100, entonces sería entre 2. Entre 2. Entre 2. Así 100 es. entre 2. La mitad se traduce como una división entre 2. Dividir una cantidad entre 2. Muy bien, esa es la mitad. Bien, le dio la mitad a sus hermanos. Al día siguiente compró 8 caramelos. ¿Cómo se traduce comprar 8 caramelos? Más 8. Más. Muy bien, porque si vas a comprar 8 caramelos, vas a tener 8 caramelos más, pues, ¿no? Más 8, perfecto, profesor. Y ahí se va a obtener un resultado más. Perfecto, profesor. Listo. Un instante. Ahora sí. Bien. ¿Y qué dice a continuación? Y por la tarde, repartió todos los caramelos entre sus 7 primos. ¿Qué Menos significa? 7. ¿Qué significa? Menos. Restar. A ver, escucha lo que te voy a decir. Escucha. Por la tarde Entre. repartió todos los caramelos entre sus 7 primos. ¿Qué tienes que hacer? Dividir. Dividir. Porque cuando repartes, lo que haces es dividir en partes iguales. Dividir entre los 7 primos, o sea, hay que dividir entre 7. Entre 7 primos, porque son 7 primos. Y a cada uno le Aparte toca dice 4. entre, profesor, dice entre. Bueno, cuando repartes vas a dividir, pues es lógico, ¿no? Y cuando reparte entre los 7 primos, ¿cuánto le tocó a cada uno? 4. ¿Dónde va el 4. 4? Ahí. Le tocó, a cada uno le tocó. Le tocó uno. A cada uno le tocó 4. ¿Dónde va el número 4? ¿El último recuadro? Ahí está, muy bien. En el último recuadro. Cuando mira, observa, tienes que observar. Cuando el último valor te diga, al final obtengo, y a cada uno le tocó, y por último a cada uno le corresponde tanto, eso va en el último recuadro. El último valor va en el último recuadro. ¿Quedó claro? Sí. Ahí está, pues. Listo, ya está ordenado, profesor. Y del final al inicio, ¿qué tengo que hacer? Las operaciones inversas. ¿Cuál es? A ver, acá al final lo ordené entre 7. Por 7, profesor. Del final Lo al invierte por principio 7. tiene que ser por 7. Y a ver, ustedes multipliquen. ¿Cuánto es 28. 4 por 28. 7? 28. Muy bien. Eso significa que en este recuadro tiene que ir 28. Qué bonito, profesor, ¿no? Qué bonito está. Perfecto, muy bien. Del final al principio. Si acá en la operación anterior, ahí era sumarle 8. Menos 8, profesor, menos 8. Lo invierte en menos 8. Menos 8, muy bien. Y ahora restamos Tendría- 28 menos 8. 20, profesor, 20. Muy bien. Significa que en este recuadro tenía que haber estado el número 20. Perfecto, del final al principio. ¿Te das cuenta? A ver, profesor. Tenía 35 caramelos. 20 por 2.
20 por 2. Muy bien. Acá dice dividir entre 2. Del final al principio. ¿Qué va a hacer? Y por 2. 20 por 2. Sería menos 5, 35. 40. Menos 5, Listo, no te 35. adelantes, no te adelantes. No, cierra el micrófono. Te voy a dar un consejo. No te adelantes. Anda con calma, anda con paciencia. No te apresures a encontrar resultados. Porque cuando está fácil, lo que queremos hacer es ser el primero en dar la respuesta. Entonces, vamos con calma. Vamos a construir primero. Ahí multiplicamos 20 por 2. ¿Cuánto es 20 por 2? 40. 40, profesor. 40. Anda con paciencia. ¿Y cuál fue la primera operación que ordené? Menos 5. 5 pasa a más 5. Sería. Vas a sumar y es 45, profesor. No era 35. ¿Te diste cuenta? 45. Porque no es cuestión de ir rápido para encontrar la respuesta. Es observar las operaciones que ordenaste al inicio y luego trabajar con las inversas. Si ahí dice menos 5, lo que yo voy a hacer del 40 para encontrar la cantidad que tenía al inicio, ahora voy a sumar 5. ¿Te das cuenta? Por eso es que les digo que no se apresuren en responder. Ordénalo, constrúyelo. Por lo tanto, al sumar 40 más 5, ahí es 45. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, ¿qué significa 45? ¿Qué significa 45? Los caramelos que tenía al inicio. Entonces respondo. Tenía al inicio 45 caramelos. 45 caramelos. Listo. Se acabó el problema. Eso tienen que hacerlo. Por eso acá no hay nada, no hay apuro para responder. Sino que tienes que responderlo correctamente. Tienes que calcularlo bien hasta el final. Eso tienen que aprender ustedes estudiantes. Bien, vayan terminando ahí. Vayan terminando ahí. Bien, estudiantes. Nos estamos viendo dentro de un instante. Tengan todo listo para entrar directamente al ejercicio número Profesor, o 4. sea, me conecto un minuto antes de la hora. Claro, tienes que conectarte siempre antes de la hora. Siempre antes de la hora debes conectarte, ¿no? Bien, ¿para qué? Para que cuando ingresamos directamente y empezamos a trabajar de forma directa. Nos vemos en un instante, niños y niñas.